Buen día. A continuación se va a presentar el artículo sobre el efecto del aporte de enmiendas orgánicas sobre propiedades físicas e hidrológicas de un suelo urbano degradado. Como introducción tenemos que el hombre y los usos de suelo tienen como resultado una degradación y erosión de este mismo. Esto se debe a la extracción del horizonte superficial, que como en el caso es un suelo urbano, se extrae el horizonte superficial para realizar diferentes actividades. Esto ocasiona una pérdida en el estrato con un alto contenido de materia orgánica y nutrientes. De igual manera, la reducción en la calidad de propiedades físicas. Para corregir esto se requiere mejorar las propiedades físicas del horizonte superficial y recuperar las propiedades hidrológicas. Esto se realizó evaluando el efecto de agregados que se aplicaron a la superficie del suelo, también como el mezclado con el mismo suelo. Estos materiales se mezclaron con biosólidos, diferentes materiales como lo son, por ejemplo, acerrín, arena, que se incorporaron o simplemente se agregaron en superficie. En ese artículo se trató trabajando en columnas con el horizonte BT. Este es un horizonte que permite la acumulación de arcillas y limas, que ya más adelante se va a explicar. Bueno, este es un suelo disturbado, lo cual quiere decir que es un suelo degradado y afectado por diferentes actividades. Como diseño de experimentos tenemos que fue un diseño completamente aleatorizado, en donde el factor fue enmiendas orgánicas, los niveles de factor, los tipos de enmiendas, la altura de la capa de enmienda, también si esta capa fue agregada en superficie o si fue incorporada al suelo. Como tratamiento tenemos las diferentes combinaciones que se realizaron en cuanto a tipo de enmienda, la altura de la capa de enmienda, así como también si esta enmienda fue agregada en superficie o incorporada al suelo. En cuanto a variables de respuesta, tenemos principalmente las áreas de flujo preferencial o AFP, en donde estas áreas son zonas del suelo donde los macro y mesoporos se encuentran en alta densidad y pueden ser formadas por grietas generadas por ciclos de humedecimiento o secado o por canales de raíces y lombrices, y estas están relacionadas con el funcionamiento de las propiedades hidráulicas del suelo. Y bueno, también tenemos lo que es la densidad aparente, carbono orgánico y demás variables. En cuanto al tipo de suelo, tenemos un suelo de tipo argidol, en donde representa una pendiente de 3 a 10%, una textura franco-limosa, pH entre valores de 5 y 5.6 y también de origen de materiales volcánicos. Es un suelo con buen drenaje, con permeabilidad moderada, escurrimiento rápido y se encuentra a una temperatura media anual de 17.5 grados Celsius. Materiales y métodos. El diseño de este experimento fue aleatorizado con 8 tratamientos y 3 repeticiones, dentro de un solo alrededor y analizando el horizonte BT. En el primer tratamiento está únicamente el horizonte, sin ninguna intervención. En el segundo, se agregó una capa de 10 centímetros de compost de biosólido. En el tercer tratamiento, una capa de 10 centímetros de una mezcla de biosólido y acerrín, con una relación 50-50. En el cuarto tratamiento, se realizó una incorporación y mezclado en los primeros 5 centímetros de una mezcla de biosólido y acerrín, con la misma proporción 50-50. En el quinto tratamiento, se hizo una incorporación y mezclado en los primeros 10 centímetros de una mezcla de biosólido y acerrín con la misma proporción 50-50. En el sexto, se agregó una capa de 10 centímetros de una mezcla de biosólido y arena. En el séptimo tratamiento, se hizo una incorporación y mezclado en los primeros 5 centímetros de una mezcla de biosólido y arena. Y en el último tratamiento se realizó una incorporación y mezclado de los primeros 10 centímetros de una mezcla de biosólido y arena, con la misma proporción 50-50. Se utilizaron columnas de PVC de 15 centímetros de diámetro y 40 centímetros de profundidad, llenadas con 5.5 kilogramos de suelo disturbado y seco. Sobre el horizonte BT de cada columna se colocaron las distintas enmiendas en forma superficial o se incorporaron y mezclaron según el tratamiento. Estas se llevaron a cabo en 3 ciclos de humedecimiento y secado durante un tiempo de 3 meses. Se determinó la infiltración básica en las columnas adaptando el método propuesto por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en donde se agregó 500 mililitros de agua sobre la superficie de las columnas y se contabilizó el tiempo que demoró la película de agua en penetrar el suelo.
Luego se determinó la presencia de áreas de flujo preferencial o AFP, con el método de la reacción del ion bromuro en presencia de un indicador. Se aplicaron a las columnas 500 mililitros de solución de 6 gramos de bromuro de potasio por litro de agua. Después de 6 horas se pulverizó la suspensión indicadora. Se trabajó en la base de las columnas, es decir, la medición de las AFP en forma horizontal. Luego de haber sido cortadas las columnas perpendicularmente, es decir, se realizó una medición de áreas de flujo preferencial en forma vertical, se observaron zonas coloreadas con diferente intensidad de azul y zonas no coloreadas. Las zonas coloreadas se debieron a la formación del complejo de azul de Prusia, que es una sal moderadamente soluble derivada de la precipitación y transformación del hexacianoferrato de plata en bromuro de plata. Siguiendo la propuesta de Dresser y Lavado 1993, se asumió que la intensidad de coloración estaba relacionada con la densidad de áreas de flujo preferencial por unidad de área. Siendo así, se cuantificaron en áreas intensamente coloreadas o alta densidad de áreas de flujo preferencial, áreas moderadamente coloreadas o de baja densidad de áreas de flujo preferencial y áreas no coloreadas sin presencia de áreas de flujo preferencial. Los porcentajes de estas áreas se calcularon con la ecuación de Dresser y Lavado 1993. Los coeficientes utilizados fueron 1 para las áreas intensamente coloreadas, 0,5 para las moderadamente coloreadas y 0 para las áreas sin coloración, o sea, sin presencia de AFP. La abundancia de estas áreas de flujo preferencial en cada tratamiento se estimó con la ecuación que podemos ver en pantalla de áreas de flujo preferencial en porcentaje igualadas a 0 por A más 0,5 por B más 1 por C, donde A, B y C representaron las superficies en porcentaje de cada categoría de intensidad de color. Además de esto, se determinaron también el contenido de humedad por diferencia entre peso, seco y húmedo, la densidad aparente por el método de cilindro de Blake y Hertz de 1986, utilizando la propia columna como indicadora de volumen y el peso del suelo dentro de esta. También se halló la porosidad total y el índice de expansión y contracción que surge de la diferencia de las densidades aparentes en suelo húmedo y seco, según Barbosa 1997. Las diferencias entre los tratamientos fueron analizadas estadísticamente mediante el análisis de varianza y el test LSD en diferencia de medias. Las relaciones de los factores se establecieron utilizando el análisis de regresión, que es una regresión simple o por pasos. La intensidad de las relaciones se obtuvo mediante el coeficiente de correlación de Pearson y este procesamiento de datos se efectuó mediante el programa Statistics. En cuanto al análisis y discusión de resultados, podemos ver esta primer tabla, la cual nos presenta las características principales del suelo utilizado en este experimento, haciendo alusión al horizonte BT. El horizonte B es un horizonte mineral y el horizonte BT hace referencia a la acumulación de arcilla iluvial, que es un proceso de iluviación de arcilla, representando la migración mecánica de arcilla de los horizontes superficiales a los horizontes profundos del perfil mediante traslocación. En esta tabla podemos observar que el horizonte BT del suelo utilizado presentó una alta proporción de fracciones de arcilla y de limo en comparación a las fracciones en porcentaje de arena. También tenemos un pH en el agua de 6.9 relativamente ácido, un bajo contenido de carbono orgánico de 0.45 gramos sobre kilogramo, una densidad aparente de 1.51 gramos sobre centímetro cúbico, el cual va a ir variando según el experimento, y un tamaño de agregado de 4 milímetros. En la tabla se presentan las características de las enmiendas orgánicas que se utilizó en el experimento, en donde da a conocer sus parámetros, como el pH, en la cual se puede evidenciar que en las 3 enmiendas utilizadas presentaron un pH ácido. El carbono orgánico posee una alta proporción en comparación a las características iniciales. La densidad aparente en las 3 enmiendas fue menor, y el tamaño de agregado en 2 de las enmiendas fue menor y en la de compost fue mayor. En la tabla se presenta el porcentaje de áreas de flujo preferencial en cortes horizontal y vertical de columnas de suelo disturbado, en la cual para obtener el porcentaje de AFP se hizo uso de la ecuación de abundancia indicada anteriormente. Ya en la tabla se puede observar los diferentes tratamientos y su porcentaje de AFP, en la cual se evidenció un aumento en los tratamientos con respecto al horizonte BT.
Como en el caso del tratamiento con biosólido y acerrín en superficie, con iniciales AS, presentó el mayor porcentaje de AFP. Asimismo, los tratamientos de compost y biosólidos con arena en los primeros 5 centímetros con iniciales AR5 presentaron un porcentaje de AFP mayores que el resto de los tratamientos. En la tabla se presenta el efecto de los tratamientos en las propiedades del suelo. Como se puede observar en la tabla, el valor de densidad aparente es más alto en el horizonte BT, mientras que el tratamiento con agregado de compost en superficie de iniciales COB presentó una menor densidad aparente. Por lo tanto, se puede decir que a menor densidad aparente va a haber una mayor porosidad en comparación con el tratamiento de arena, en la cual a mayor densidad aparente va a haber una menor porosidad. En cuanto al índice de expansión y contracción, también fueron afectados significativamente por los tratamientos, en la cual el horizonte BT presentó un mayor índice, mientras que el resto de los tratamientos presentaron valores de índice menores y no hubo diferencias significativas, es decir que índices cercanos a ceros indican baja degradación, por lo tanto estos suelos poseen una estructura estable. Y el contenido de agua se relacionó con la densidad aparente, asimismo con la acumulación de carbono orgánico, donde mejoró entre otras propiedades la capacidad de retención de agua, como en el caso con compost, en donde se puede ver que a menor densidad va a haber una mayor porosidad y por ende a esto va a haber una mayor retención de agua. Hay que destacar que los índices y la porosidad también se relacionaron con el porcentaje de AFP, en donde a mayor porosidad, mayor porcentaje de AFP, evidenciando que el agregado de compost y biosólido con arena o acerrín incrementó la estabilidad estructural, disminuyendo la densidad aparente y por lo tanto aumentó el número macro y mesoporos, favoreciendo la existencia y funcionamiento de la AFP. En esta tabla de resultados se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre las áreas de flujo preferencial horizontales y verticales. Aquí se puede evidenciar que las AFP correlacionaron significativamente con la densidad aparente, por lo cual a mayor porcentaje de AFP, menor densidad aparente se puede evidenciar. También a mayor porosidad total se presenta mayor porcentaje de AFP. El IS se relacionó negativamente con los porcentajes de AFP y las propiedades dependientes de la densidad aparente como el IS y la porosidad total también se relacionaron con el porcentaje de AFP. Además, la infiltración correlacionó positivamente con las AFP, pero se correlacionó negativamente con la densidad aparente y el IS. El IS se tiene en cuenta que es el índice de expansión y contracción. Cabe resaltar también que a mayor porosidad se evidencia que hay mayor contenido de agua. En esta gráfica se presenta la infiltración básica de todos los tratamientos empleados. Se puede evidenciar que el tratamiento que presenta menor infiltración es el BT y el tratamiento AS, que es con biosólido y acerrín en superficie, fue significativamente mayor al resto de los tratamientos con biosólido y acerrín o arena. Pero el que mayor presenta infiltración es el tratamiento COB, que es compost en superficie. Pues el valor, como se puede observar, se duplica en comparación de los demás. Esto puede deberse al tamaño de la partícula y también que presentó menor densidad aparente en relación al resto de las enmiendas. En esta tabla de resultados se presentan las correlaciones de Pearson entre la infiltración y densidad aparente, el IS y porosidad total en columnas del suelo disturbado. Se puede evidenciar que la densidad aparente y el IS se vincularon negativamente con la infiltración, pero que la porosidad total se vinculó positivamente. A grandes rasgos, se refleja una mejora en la conductividad eléctrica. Además, según Barbosa 1997, se tiene en cuenta que los IS, cuando son cercanos a cero, estos indican una baja degradación, pues son suelos que poseen estructura estable. Finalmente, conclusiones. Los distintos tratamientos aplicados en superficie que se incorporaron y mezclaron en la capa superficial presentaron una evidente mejora en las propiedades físicas e hidrológicas del suelo subyacente. Además, no hubo una enmienda con efectos concluyentes sobre algunas propiedades porque algunas compost se destacaron más que otras. Finalmente, se tiene en cuenta que
Esos resultados son de gran importancia ya que aportan información necesaria para el desarrollo de tecnologías de reconstrucción de suelos urbanos degradados utilizando enmiendas orgánicas. Hay que tener en cuenta que no son extrapolables porque dependiendo de las condiciones de la agricultura extensiva, pues se van a requerir unos volúmenes de residuos.